El siguiente método se llama de acuerdo al ingreso, según el tema o el tema de ingresos. De acuerdo a los ingresos. Y en este caso, ¿qué es lo que mido? Mido el flujo de rentas generado en un proceso económico. Mido cómo se retribuye a cada agente económico que ha intervenido en el proceso de producción. Los bienes y servicios no se crean por sí solos. Para elaborarlos necesito factores productivos, pero esos factores productivos tienen dueños, tienen de alguna manera personas que son propietarios. Entonces, ¿qué es lo que mide este PBI, esta elaboración de PBI? Mide cómo se compensa, cuáles son las rentas, cuáles son los ingresos que generan los dueños de los factores productivos que han intervenido en el proceso de producción. Y vayamos con la fórmula. El PBI es igual a R, ya vamos a explicar que es un momento, más E más menos. Listo. Esto sería la fórmula que vamos a explicar en estos momentos. Si se dan cuenta, no se parece nada al anterior. Repitamos, al hablar de este método para medir el PBI, ¿qué es lo que estamos analizando? Estamos cuantificando el PBI a partir de los ingresos recibidos por los diferentes agentes que intervienen en el proceso productivo. ¿Cómo cuáles? Las personas, las empresas, pues las empresas intervienen, elaboran, dan tecnología, apoyan el proceso productivo, son parte del proceso productivo, necesitan recibir una retribución o una ganancia. Y eso es lo que vamos a ver. Mide cómo se redistribuyen las rentas dentro del proceso económico. Vamos con la primera variable. R viene a ser rentas, pues, rentas de los asalariados. ¿Quiénes son los asalariados? Todas las personas que elaboramos, trabajamos y contribuimos dentro del proceso productivo. Nosotros representamos la fuerza de trabajo, somos un factor llamado fuerza laboral o fuerza de trabajo. Y por el tiempo, por la dedicación, recibimos una retribución. Entonces, esta variable mide eso, la retribución que reciben las personas por su esfuerzo dentro de los procesos productivos. Y ya vimos en algún momento algunas definiciones de salarios. Está el sueldo, está el honorario, está el jornal, está el destajo, etc., etc. Luego, la siguiente variable viene a ser el excedente de explotación. En resumen, esto viene a ser las ganancias de las empresas. Las empresas no producen por amor a producir, por amor digamos, a que quieran hacer algo, sino también tienen un fin. ¿Se acuerdan los fines de las empresas? Está el fin económico, pero también el fin mercantil y también está, ¿qué fin? El fin lucrativo. Entonces, una empresa al producir elabora bienes y servicios para intercambiarlos y para tener una ganancia, una retribución, una renta. Entonces, esto es lo que mide, las ganancias, pero también pueden ser las pérdidas de las empresas durante un periodo. Acuérdense, el periodo es siempre anual. Y esto viene a ser los excedentes de explotación. Luego viene la siguiente variable, que es el consumo de capital fijo. Consumo de capital fijo. O también llamado el consumo de activos por depreciación. Entonces, ¿qué medimos en esta variable? Lo que medimos en esta variable es básicamente el consumo que se hace de los diferentes bienes por reposición, pues hay que reponer los bienes. Entonces, hay dueños de esos factores que se les paga por esos bienes. Eso se mide. Yo necesito renovar una máquina, esa máquina tiene un dueño, a ese dueño se le paga, ese dueño tiene una renta, entonces tiene un ingreso. Eso mide este variable. Los bienes por reposición. En este caso, ¿qué repongo? Repongo lo que son activos fijos, repongo acá también de alguna manera, menciono todos los recursos que
reemplazo por desgaste o sencillamente todos los gastos que hago por mantenimiento de diferentes activos. Luego viene la siguiente, los impuestos a la producción e importación. Impuestos a la producción e importaciones. Sí, pues, definitivamente, un impuesto a la importación, alguien es dueño de ese impuesto, alguien es dueño de esa mercancía, hay que cobrarle un impuesto. Y hay que cobrar también impuesto por producción. Eso se descuenta dentro de esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en esta variable? A los diferentes agentes económicos que intervienen en la economía, que han ayudado en el proceso de formación de bienes y servicios y cómo se les retribuye, cómo se les paga. Hay personas que contribuyen, hay empresas que contribuyen y hay dueños o empresas o personas que también contribuyen renovando esas máquinas. Entonces, ahí tenemos este segundo método. Vamos con el tercer método. Y el tercer método tiene que ver con el valor agregado. Y vamos con la fórmula. El PBI es igual a la sumatoria del valor agregado de un bien o un servicio más los derechos de importación más el impuesto a los productos. Y seguimos cambiando la fórmula. Es muy importante a la hora de elaborar bienes y servicios, no solo elaborarlos de manera estándar, porque si los elaboramos de manera estándar, ¿qué significa eso? Que pueden ser copiados, que pueden ser reproducidos y sencillamente no generan mucha competencia en el mercado internacional, pueden ser, o en el mercado nacional. Puedo fabricar un jabón y todos lo fabrican, puedo fabricar un champú, pero todos lo fabrican, no hay nada novedoso. ¿Qué es el valor agregado? Es lo adicional que yo agrego a un producto para hacerlo único, diferente, que sea diferenciado. Entonces, eso tiene un valor, eso tiene un costo. Y lo que hace esta fórmula del PBI es sumar todos los costos que se incurren en la elaboración de un bien o servicio, todos los costos adicionales que hacen diferente a algo, que de alguna manera constituyen un bien o servicio diferente a otro. Por ejemplo, si yo hablo de un carro, tengo dos carros, puedo tener dos carros comparativamente, un carro puede ser un Volkswagen, pero el otro carro puede ser un Volkswagen y ese Volkswagen tiene radio touchscreen, tiene spoiler, tiene llantas radiales. Eso es valor agregado, eso suma valor a un producto o servicio y eso se contabiliza dentro de esta fórmula. Entonces, al hablar de valor agregado, sumamos todos los valores agregados que se emplean, todo lo adicional que se emplea, que se agrega dentro de la elaboración de un bien o servicio. Eso tiene un costo, eso tiene un valor y eso se suma dentro de esa fórmula. También, ¿qué es lo que hacemos? Acá, de alguna manera, también sumamos todos los derechos de importación. ¿Qué son los derechos de importación? Pues son los aranceles que son recaudados, en este caso por SUNAT, que también de alguna manera representan un valor agregado, un parte de esta fórmula de valor agregado. Y restamos los impuestos a los productos. Generalmente las fórmulas que se emplean son las dos primeras. Esta también se emplea, pero no es tanto muy común su uso. Listo, vamos con la siguiente variable macroeconómica. La siguiente variable macroeconómica se llama Producto Nacional Bruto. Producto Nacional Bruto. Listo, vayamos a definir. Recordando, el PBI mide todo lo que se produce dentro del territorio nacional. Y en el caso de Producto Nacional Bruto, mide todo lo producido por nacionales dentro y fuera del país. Acá lo más importante es la nacionalidad, pero no el territorio geográfico. Pregunto, ¿peruanos y capitales peruanos solo hay en Perú? No, pues también hay en el Perú y fuera del Perú. Y eso es lo que mide esta fórmula. Mide la producción
final de bienes y servicios elaborado por nacionales dentro y fuera del país, ¿sí? Dentro y fuera del país. Y recordando, en este caso, se excluye todo lo que son productos intermedios. Recordando, excluimos toda la producción intermedia o primaria. En este caso, solo nos interesa saber las inversiones peruanas, las personas que están fuera del país, cómo producen, cuánto ganan, y eso también suma dentro de esta variable. Ponemos énfasis en la nacionalidad, pero no en el territorio. Y vayamos con la fórmula. Producto Nacional Bruto es igual al PBI menos o más el saldo de los factores de exportación, que lo vamos a explicar dentro de un momento, ¿sí? Entonces, recordando, es la producción de bienes y servicios por nacionales dentro y fuera del país, la producción final en valor monetario, ¿sí? Ponemos énfasis en la nacionalidad, pero no en el territorio. No incluye, en este caso, lo producido por empresas extranjeras dentro del territorio nacional, ¿sí? No incluye lo producido por empresas extranjeras dentro del territorio nacional. Y vayamos a analizar las variables. Producto Bruto Interno, yo creo que eso ya está bien explicado en los temas anteriores. El Producto Bruto Interno no lo vamos a explicar. Vayamos directamente con la siguiente variable. Listo, acá tenemos esta variable. ¿Qué significa esto? Significa el saldo neto de factores externos o con el exterior, como lo quieren llamar. ¿Qué es lo que pasa acá? Vayamos con un ejemplo. Pregunto, si hablamos de una empresa importante nacional, es el grupo AG, de la familia Añaños. La familia Añaños, ¿a qué se dedica? Principalmente, ¿cuál es su actividad principal? La elaboración de gaseosas, energizantes, aguas y bebidas de todo tipo al mercado nacional. Pero mi pregunta es, ¿solo es al mercado nacional? No, pues, fabrica dentro de Perú, fabrica fuera de Perú, tiene empresas elaboradoras, productoras en México, creo que también tiene una por la India. Entonces, al hablar de PBI, repasando la anterior, solo me diría de total del volumen producido por este grupo, lo que produce las empresas de Añaños dentro del Perú. Nada más, no cuento lo que está afuera. Al hablar de Producto Nacional Bruto, mido lo que se produce acá y lo que se produce afuera. Entonces, por eso acá tenemos en la fórmula una suma y una resta, que es lo que vamos a ver dentro de un momento, ¿sí? El PBI ya lo tenemos claro. Vamos al saldo neto de factores con el exterior. Básicamente, ¿qué es? Es medir la producción, los ingresos, las remesas que generan los factores externos menos los factores internos peruanos. Por ejemplo, mido la producción de peruanos en el extranjero, la producción, los ingresos de peruanos extranjeros, menos la producción y los ingresos de las empresas o los extranjeros dentro del Perú. Si esta diferencia es digamos, positiva, pues pongo positiva. Si es negativa, pongo negativa. ¿Cuándo puede ser negativa? Digamos, cuando la producción de los extranjeros sea mayor que la producción de los peruanos en el extranjero. Ahí sería negativa. Entonces, acá ¿qué medimos? Medimos la producción final de bienes y servicios por los nacionales dentro y fuera del territorio nacional. Al PBI le descuento o le sumo los saldos netos de los factores del exterior. ¿Qué mide esta variable? Básicamente mide el saldo neto de factor exterior, me refiero. Mide o hace el cálculo
de la diferencia entre la producción de peruanos en el exterior. Al hablar de producción, estoy hablando de lo que produce una empresa o los ingresos que tienen peruanos, los ingresos de los peruanos en el exterior, menos la producción de extranjeros, la producción de empresas extranjeras en el territorio nacional. Si esta es positiva, pues directamente lo que se produce por peruanos es mayor que lo que producen los extranjeros. Si es positiva o es negativa, cualquiera de estas dos variables. Y ahí quedamos con eso. Vamos con otra variable macroeconómica.